Hola, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis? Espero que muy bien todos. Otro día más aquí con todos vosotros. Primero agradecer, parece que de nuevo vuelven a llegar muchas visualizaciones a través de YouTube. El programa de ayer fue de los más vistos en el primer día, con lo cual pues seguimos trabajando para traer muchos datos y mucha información. Y el segundo agradecimiento pues a todos aquellos que me escribisteis, que me mandasteis saludos. Yo sé que el programa de ayer pues estuvo bueno, se dieron muchos datos. El de hoy también viene muy bueno, así que aguantad, verlo entero, son 20 minutos, no quito más. Yo sé que para muchos de vosotros que estáis más en el rango de los millennials, eso de 20 minutos parece que fuera la vida, pero nada, hacedme caso que hoy viene muy interesante también. Empecemos con los datos, como cada día. Poco más que sacar de estos datos. La tasa de letalidad es exactamente igual que la de ayer. La de recuperación ha sido muy alta. De hecho, hemos ganado un punto en prácticamente un día y medio. En 30 y pocas horas hemos ganado un punto 20. Con lo cual, pues ahí estamos creciendo muy rápidamente. Y eso viene dado principalmente porque se están incorporando muchísimos curados de Europa y muchísimos curados de América del Norte. Es lo que más está engrosando esta cifra. Y vamos pues avanzando. Sin embargo, pues todavía el número de enfermos activos, ese número que creo que os fijéis mucho, es que crece menos, pero sigue creciendo, ¿no? Y es un tema pues que sí, ahora mismo es preocupante. Y ahora veremos por qué sigue creciendo. Si atacamos los fallecidos ayer, tenemos pues otra vez a Estados Unidos por encima de los 1000, que los habíamos perdido durante 2 días, pero bueno, pues sabemos que esa es la estadística y hay que verlo con un poco más de perspectiva. Nosotros trabajamos con un dato muy interesante que se llama media móvil, que es un media móvil de 4 días, y para el caso del el número de enfermos activos utilizamos una media móvil de 7 días. Entonces eso nos da una visión más profunda, ¿no? Y nos hace pues ni saltar de alegría ante el primer dato bueno, ni derrumbarnos ante el primer malo. Sin embargo, pues destaca especialmente el caso de México, que ayer tuve una plática larga y tendida con mucha gente de México, porque decían que es que ya se estaba escapando todo, ¿no? Que ya se estaban cumpliendo muchos y que había habido más fallecidos de los que yo había avisado. No. Ayer se regularizó solamente un tercio de los fallecidos que todavía tiene pendiente por regularizar en la conferencia vespertina, y todavía pues estamos pendientes de que eso se ajuste, ¿no? Y ahí pues ayer se produjo un 30% de ese ajuste de los fallecidos de México. Todavía queda una bolsa muy importante porque se ajuste y veremos cómo lo van haciendo. Sobre las tasas de letalidad, pocos cambios. Si vemos que algunos países pues están ya casi muy estables y otros están creciendo. Alemania lleva creciendo pues 2 meses, un puntito a puntito, y pues ahí está todavía en un 4,5, muy respetable, con un poco número, pero sin embargo pues cada vez más alto, ¿no? En estas tasas de letalidad vemos como Brasil se ha vuelto a incrementar, Canadá se ha vuelto a incrementar, y Estados Unidos también se ha vuelto a incrementar. Principalmente se están incrementando las tasas de letalidad en países de América. Los de Europa ya están en una situación como muy, muy estable. Si nos vamos al gráfico general, vemos pues pocos cambios respecto a lo de ayer. La curva azul, que son los casos oficiales, pues la línea azul pues vemos que tiene pocos cambios, la misma tendencia, como pues luego corrobora, ¿no? Las imágenes de los continentes. Y hablando de los continentes, precisamente, ayer malas noticias. El mayor crecimiento fue Asia, y por rebrotes y por la incorporación de países donde le habían librado en primera instancia o en la primera oleada, le está llegando ahora, y América del Sur. El resto de continentes pues o estables o descendiendo. El descenso de América del Norte es leve, y el de Europa pues es un descenso grande, está pues como en 0,30 puntos al día. ¿Va a hacer que eso se crucen? Pues no sé si se llegarán a cruzar o no, pero sí el descenso de América del Norte es inferior al que planea en Europa. Y si tenemos la visión por los casos últimos días, los últimos 14 días confirmados, pues vemos como pues América del Norte sí tiene un descenso cada vez más pronunciado, crecimiento de África, de América del Sur y de Asia, y Europa pues
estable, con ligerísimos crecimientos, ¿no? Por la incorporación de Rusia, que ya sabemos que es pues donde está haciendo el mayor crecimiento en Europa ahora mismo. Sin embargo, la tasa de letalidad de Rusia pues es las más bajas, no llega ni a un punto. Entonces ahí pues sí hace que crezca mucho la tasa de confirmados, pero la de fallecidos está en Europa afortunadamente desplomando. Si nos vamos a los países, seguimos pues con ese gráfico que casi pues, el 80% de los casos están en 15 países, pero la incorporación de India ya está muy alta, y aquí vamos a tener dos casos muy curiosos que se nos estaban escapando del radar. Bueno, no se estaban escapando del radar, se le están escapando del radar a los medios. Nosotros llevamos ya trabajando los 3 días y mañana es muy probable que aparezcan en este gráfico, y son países que son Qatar y Arabia Saudí, que van a pasar los 50.000 en breve, y ya no sé si pondremos un límite de que solo estén aquí los de por encima de 100.000, porque si no sí va a complicar mucho lo que es la visualización de este gráfico, ¿no? Entonces, bueno, ahí veremos cómo lo resolvemos, pero dos países como son Qatar y Arabia Saudí están a punto de pasar los 50.000. Y eso, pues evidentemente, pues hace que otros países que la habían librado en primera instancia, pues también se incorporen a esta situación. Si atacamos por países, ya vemos las curvas de los países principales. Cuando quitamos a Estados Unidos de esta gráfica, vemos como Rusia ya superó a todos los países excepto a Estados Unidos en la curva, no en el total. El total lo hará en 3 días, seguro. O sea, hoy es martes, pues el viernes ya estará Rusia por encima de España y de Reino Unido pero bueno, pues vemos como poco a poco pues Rusia se va a convertir en el segundo país del mundo con más casos que existen. Pero ¿qué es lo curioso? Con esa tasa de letalidad tan baja, pues justo viene a hacer que esa tasa de letalidad general mundial pues disminuya. ¿Cómo es posible que un país como Estados Unidos tenga una tasa de letalidad de 5, pues casi de 5,6 y Rusia de 1%? Bueno, pues se explica de dos formas. De momento en Rusia no están dándose datos de casos en grandes concentraciones. O sea, sí se están dando muchos, pero no en grandes concentraciones. Y eso es la diferencia fundamental, porque la tasa de letalidad principal se basó en Washington y Nueva York. Son donde las tasas de letalidad en Estados Unidos se dispararon, ¿no? Pues esa es la diferencia. Si nos vamos a Latinoamérica, vemos como el caso de Brasil limita un poco su crecimiento, pero sigue siendo muy alto. Ya México es el tercer país y Perú el segundo, claramente, ¿no? Allá no hay ningún género de dudas. Solamente el caso de Ecuador, cuyos datos de casos nuevos apenas están fluyendo, pero el de fallecidos sí está fluyendo. Entonces sí es un poco extraño. Esperemos todavía unos días más para ver qué está pasando con los datos de Ecuador, porque sí está siendo muy muy complicado extraerlos, al menos datos fiables y datos correctos. Nos vamos a México, y de México vamos a ver dos temas. Datos de México. Crecimiento. Ayer en el número de fallecidos la gente pues se asustó, y ha dicho yo que no fue por un día en particular. O sea, sí fueron más fallecidos que de media, pero no fue el día de más fallecidos, ni mucho menos. Realmente el número de fallecidos ayer fue como de 190, no los 300 y pico que se recogieron. Sin embargo, en esta otra gráfica aquí sí vemos los datos reales, no los que nos proporcionaron, ¿no? Y vemos como sí, pues el número de fallecidos incrementó, pero ha habido ya al menos un día por encima. Veremos hoy si se sigue en esa tendencia de corrección o la dejan para la semana siguiente para evitar espantos. Mi pronóstico, y desde aquí me voy a mojar, es que hoy en México estaremos sobre los 230, 240, más por un motivo político que por un motivo real. Entonces mañana veremos a ver si hemos acertado o no hemos acertado, y aquí no hay un tema matemático, aquí es un tema más bien de pues nos quieren dar un día fuerte, otros 2 de bajada, entonces ahí como que lo irán manejando o gestionando. Sobre México, tengo otro tema más importante ahora que comentar. Nosotros recibimos diariamente la información sobre la movilidad. Hay un sistema que mide la movilidad respecto de los celulares, de los teléfonos móviles,
y me dicen en qué poblaciones se están cumpliendo mejor y en qué poblaciones están cumpliendo peor. No voy a entrar a municipios, pero me voy a centrar en estados. Bueno, lo primero, esta información que me dice que desde primeros de mayo ya se rebajó un poco por los confinamientos, ¿no? Está habiendo más movilidad, y no solo movilidad dentro de los municipios, sino cambiando de municipio, ¿vale? Hoy el dato también es malo, porque nos está llegando el dato y el dato también es malo. Y estos datos pues, nos están mostrando que la movilidad en México ya, pues después de un mes, ya se acabó o no se está siendo tan fiel a esas restricciones. Veremos los siguientes días. Esto lo intentaremos compartir una vez por semana, que es más o menos cuando los datos se consolidan, y ver si, pues, cómo afectó el 10 de mayo, el Día de las Madres. Veremos cómo esta información. Pero si miramos por estados, vemos cómo hay estados que sí están cumpliendo muy bien. O sea, los estados que están cumpliendo bien son los que están por debajo del 60% de su movilidad habitual. Vemos como Quintana Roo, felicidades, el Distrito Federal, o sea, Ciudad de México, Tabasco, Baja California Sur, Yucatán, Hidalgo y Querétaro tienen un nivel de cumplimiento por encima de la media. Pero Chiapas, Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Colima, Tlaxcala y Oaxaca, tache, mal hecho, señores. Yo sé que es difícil, por ejemplo, hay estados en el sur donde pues hay pocos casos, entonces pues da la sensación de que estamos tranquilos. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta pues que las situaciones todavía, de momento, hasta el 30 de mayo no hay ningún levantamiento en ningún municipio, con lo cual no debería estar incrementándose la movilidad, y vemos cómo no se está respetando. Y esto es la media desde el principio, ni siquiera es la media de las últimas 2 semanas, que es donde parece que se ha disparado. Bueno, hasta ahí los datos de México. Vamos a por los datos de España. Mal día, ya lo decíamos. Ha vuelto a crecer los enfermos activos, poco, pero ha vuelto a crecer. O sea, teníamos que estar bajando una media de entre 1000 y 1500 y hoy hemos subido como 600. Llevamos 5 días en el que la media nos da por incremento. O sea, no nos da decremento, sino incremento. Veremos a ver si estos datos son, como decíamos, ajustes mínimos, y nos fijaremos ya en la media móvil semanal para ver qué nos muestra. Pero bueno, viendo los incrementos, vemos que sí, que los curados pues ya se ha descendido mucho ya después de estos ajustes estadísticos. O sea, comparemos los curados de hoy y los curados de hace 10 días, pues nada que ver, ¿no? Como pueden ver claramente. Y bueno, sí, se está poco a poco funcionando, se está llegando, pero pues ahí estamos. Todavía nos falta un poquito. Y además, hoy tengo un dato muy importante. ¿Se acuerdan de algo que estuvimos viendo desde el principio, que son los estudios de prevalencia? Ya tenemos datos de la primera oleada. Datos muy, muy, muy interesantes, y otro acierto que nos vamos a apuntar, porque hicimos no es adivinar, sino más o menos cómo iban a ir, y acertamos en gran medida. Bueno, datos generales primero. Personas que fueron analizadas y que ellas dijeron que tuvieron los síntomas. Entre 3 o más síntomas tuvieron. Y vemos cómo pues hay provincias como dentro del País Vasco, de Cataluña, de Castilla, León, La Mancha, Andalucía y Madrid, donde ellos pues se veían que eran los que más altos estaban. Si vemos también el mapa provincial de casos sospechosos asintomáticos, o sea que tienen algún tipo de prueba, y aquí tenemos la información, pero este es el que más me interesa, y aquí me voy a quedar un ratito con todos vosotros. Vemos claramente cómo ese corredor alrededor de Madrid, Castilla, León, Castilla-La Mancha son las zonas donde principalmente los test de anticuerpos, los IgG, a los de larga duración, han dado mayores porcentajes de prevalencia. Segovia, Soria, Guadalajara, Ciudad Real, vemos que son los principales, los más altos que han tenido, ¿no? No sé si me dejo algunos, dicen así de memoria. Vemos como que principalmente han sido donde las prevalencias son más altas. ¿Qué significa esto?
pues que según el test, según las pruebas que se han hecho, y la mayoría oscilan de estas ciudades entre 800 y 1500 pruebas, nos dicen, bueno, estas ciudades, no, perdón, de estas provincias, nos dicen que pues hemos tenido claramente una diferencia. Pues vemos como Tarragona o Gerona tienen un índice mucho menor que el que, por ejemplo, han tenido muchas ciudades de Castilla, tanto León como La Mancha, o Cádiz, muy bajo, Granada, muy bajo, Almería, muy bajo. Entonces, todas esas ciudades costeras, tenemos primero una buena noticia, es que se contagió menos de lo que se pensaba. Tenemos una mala noticia, el rebaño de grupo, la inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo está muy lejana, muy lejana. Entonces, pues, ¿qué nos da esto? Pues un panorama muy diferencial en algunos lugares. Y como veíamos, ¿no? Pues teníamos Segovia, que era una de las ciudades del mundo, una de las provincias del mundo con más casos por habitante, pero pues se confirma que efectivamente también es hasta los que hicieron un test de forma asintomática. Entonces ahí vemos cómo pues nos muestra un dato muy interesante, ¿no? Y vamos a seguir analizando todos estos datos que nos han llegado de esta oleada. Es la primera oleada y entonces pues varía. Aquí hicimos un pronóstico que dijimos que Madrid, las provincias colindantes a Madrid, Barcelona y el País Vasco y La Rioja iban a ser los que más altos iban a tener estos datos de prevalencia, y hemos acertado casi en pleno absoluto. Los porcentajes en algunos casos iban extrañado, porque no pensaba yo porcentajes del 13, 14, yo pensaba que iban a estar en el 11 como máximo, pero bueno, ahí hemos acertado. Bueno, interesante, ¿verdad? Ya las tablas las compartiremos, las analizaremos, las revisaremos y vemos cómo pues vamos a tener más información. Estas las estaré compartiendo en mi perfil social, ya saben, ahí tenéis el dato, y ahí manejaremos pues toda esta información tan interesante que ha salido de este test de prevalencia, que tendríamos que haberlo tenido hace un mes. Ya tendría que estar la segunda oleada, tendríamos que estar completando la segunda oleada para ya tenerla, pero bueno, vamos a empezar a quedarnos con los datos buenos. Pero datos buenos y un dato malo que yo quiero compartir, no es del COVID. Hoy he leído y estoy analizando todavía qué parte de real o no, es que quieren poner un impuesto a todas las familias con más de 1 millón de euros en bienes, en depósitos, en cuentas bancarias, en todo, quedando exento los 400.000 primeros euros de la primera vivienda. Sé que esto no es de COVID, pero me está chocando tanto leerlo, que pues, la fuga de capitales va a ser inmediata. Países tan cercanos y que además podemos irnos fácilmente, como Portugal, como Alemania, hay muchos países alrededor a los que podemos ir fácilmente con nuestro dinero, y nadie nos lo va a poder impedir porque están dentro del territorio Schengen, Unión Europea. Yo espero que la Unión Europea haga algo y meta en tela directamente, ¿no? A decir, señores, esto nos estamos yendo con estas propuestas. ¿Cómo que un impuesto de lo que tenemos? O sea, estamos hablando de 1 millón, o sea, tampoco estamos hablando, es que son solo las grandes riquezas, ¿no? Es que 1 millón, una vivienda un poquito buena, o una primera y segunda vivienda y con un poquito de terreno, va a pagar un 2 millones, o sea, va a pagar, un 2% de impuestos anuales. O sea, que mientras lo tengas, o sea, si lo tienes durante 10 años, te comiste el 20% de tu patrimonio, ¿no? Yo espero y llamo aquí a las fuerzas políticas que empiecen a pensar en cosas serias y no ese tipo de sandeces, porque lo único que va a hacer va a ser empobrecer el país hasta un nivel irrecuperable. Y hasta aquí el programa de hoy. Quiero de nuevo agradecer a todos los comentarios, todo lo que nos van diciendo a diario. La verdad que no me da tiempo a leerlos durante el programa y sí me da pena, ¿no? Y me gustaría poder, los que me llegan a WhatsApp, que me llegan más que a ningún sitio, no sé, es que a la gente le da vergüenza escribirnos y decir lo que piensa, pero ahí estamos, pendientes a escuchar todo lo que nos decáis, todo lo que nos digáis. Pues hasta aquí el programa, os mando un fuerte saludo, os mando un abrazo y quedo a vuestra disposición, ya sabéis, redes sociales, y seguimos otro día más dando guerra.
Buenas noches.